Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Hay un concepto en el mundo de la política que se llama cuarta pared. Es esa sala de máquinas en la cual trabajan los Rasputines, los Maquiavelos, aquellos que están enfrascados en el día a día, en el trabajo sucio o no tan sucio, en esa labor que consiste en que se mantenga la normalidad cuando los políticos, o mejor dicho, cuando el mundo de los políticos se desvanece. Son los que ponen un tablero cuando otro ya está obsoleto. Y esa cuarta pared muchas veces ha estado representada por grandes estrategas de la historia. En España hubo uno en concreto que se atrevió a romper esa cuarta pared. Algunos por cierta vanidad, otros por que, según ellos, pues tenía unos principios inquebrantables. Y esos principios inquebrantables fueron los que llevaron a echarse a un lado y a hablar de quién estaba detrás de ese personaje que manejaba los hilos. El problema que hay es que esa cuarta pared ahora se ha roto en los pecados de la política. El infierno de los pecadores, o mejor dicho, de los vicios, pues lo hemos visto todos. Ese infierno del submundo ha subido, ha escalado. Y ha escalado para que todo el mundo lo veamos, como una revelación no mesiánica, sino demoníaca, de unos, no sé si llamarlo viciosos, pues que se creían intocables y ahora ya sabemos todos lo que hacían. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, les habla Jorge Brugos. El que ha roto la cuarta pared, o mejor dicho, los que han roto la cuarta pared, y lo único que ha tenido que hacer uno de ellos es proyectar y hablar de lo que estos habían desvelado tras haber roto esa habitación que parecía ajena a la realidad. Y es esa realidad de los chiringuitos políticos, de esa gente que vive no para servir, sino para servirse de las instituciones que aparentemente representan. El fiscal Luzón, en un alarde de tecnicismos legalistas, ha dicho en el juicio de las mascarillas, el juicio a Koldo, no sabe uno ya qué nombre ponerle, o no sabe ya qué objeto utilizar, qué empresa utilizar, o mejor dicho, qué personaje utilizar para bautizar pues esos quehaceres, o este caso en cuestión. El caso es que el fiscal Luzón habló de los chiringuitos, del uso que hacían los políticos para colocar a sus sobrinas, a sus sobrinos, a sus amigos, a sus amigas, a todos aquellos que viven del erario público, a esos estómagos agradecidos, que con más cortesía lo decía el fiscal, pues están viviendo por encima de sus posibilidades y están viviendo gracias a los impuestos que pagamos todos. Pero en realidad los que han roto esa cuarta pared han sido los que empezaron a enchufar a gente sin disimulo, y como dijo el propio fiscal, si no llega a ser por una persona decente, que fue la que denunció estos hechos, pues seguramente ninguno nos habríamos enterado. El problema es que no es un caso aislado, que por mucho que determinados partidos políticos diferentes al Partido Socialista, o incluso el propio Partido Socialista, se rasga las vestiduras, lo cierto es que eso existe en todos los partidos y en todas las instituciones gobernadas por PP, por PSOE, por partidos que ahora mismo no me acuerdo, o partidos que no conozco. Eso
pasa absolutamente en todas partes. Y había que preguntarse qué empresas públicas pues tenemos en nuestra provincia, en la provincia de Alicante, o también en la Comunidad Valenciana, pues que están sirviendo como una especie de ONGs de acogimiento para gente que no tiene dónde reclinar la cabeza. Que bueno, todo lo que sea crear trabajo es positivo, pero que no sea a costa del contribuyente, y mucho menos cuando esa cuarta pared que se ha roto tiene que ver también con una cosa pues básica, que es que como la propia Jessica reconoció, disculpen ustedes, ya pueden ver que este tema me hierve la sangre y me traba la voz, pues cobraba sin ir a trabajar, como ella misma reconoció al ser testigo y al tener la obligación en el tribunal de decir la verdad. Este es un tema curioso, ¿no? Que un testigo tenga la obligación de decir la verdad y un acusado no. Ese es un tema que, bueno, habría que comentar con algún legalista, ¿no? El caso es que la señora Jessica reconoció que iba a ese chiringuito, a esa empresa, sin tener que trabajar. O mejor dicho, que estaba colocada, que cobraba. Ahora mismo no me acuerdo y no quiero acordarme tampoco mucho de lo que cobraba. Creo que eran más o menos 2.000 euros al mes por no hacer absolutamente nada. Y no solo no hacer absolutamente nada, porque uno puede ir a trabajar y por lo menos aparentar que trabaja, pero en realidad estar mirando las rebajas del Corte Inglés o de Zara. Disculpen ustedes por la publicidad gratuita, pero es que esta mujer es que ni aparecía por ahí. Estaba su sitio, bueno, yo creo que no tenía ni sitio asignado, ¿no? Entonces, con esa cuarta pared, todos nos imaginábamos que había chiringuitos de ese tipo. Pero con esa confesión de Jessica, de la enchufada, lo que se ha hecho es se ha roto esa cuarta pared de los chiringuitos. Y cuando uno habla con la gente, sobre todo, pues se le evoca en el pensamiento pues, este personaje, Jessica, pues uno se indigna, ¿no? Se indigna, la gente está indignada, está cansada del sistema político. Y nada más lejos de la realidad, en lugar de hacer autocrítica, parece pues que nada, que seguimos igual, ¿no? Habría que también preguntarse no solo, y ahí es donde el fiscal dijo, no, ¿qué digo el fiscal? El propio Ábalos ha dicho que bueno, que es que la empresa en la que estaba colocada Jessica no era una empresa tan importante. Y la pregunta es, ¿de verdad tenemos las arcas públicas como para crear empresas que no son tan importantes? A lo mejor habría que empezar a plantearse, y esto ya lo ha dicho un servidor, pues quizá que hay que sacar el tijeretazo y todas estas empresas de dudosa utilidad, cerrarlas. Y así, pues no podrán enchufar, aunque bueno, seguro que encuentran. Esto es como lo que decía la serie, uno de los personajes de la serie de Netflix, Sucesor Designado, la cual recomiendo, le decía a una interlocutora suya, bueno, no te preocupes, aquí los puestos ya sabes que los creamos si no existen. Y desgraciadamente es que eso ha sido la tónica general, más que servicios públicos, lo que han sido, pues han sido como casas de la caridad, que la caridad está muy bien, pero que sea con el dinero suyo. Eh, podría, yo si el señor Ábalos pues hubiese pagado de su bolsillo a Jessica pues para ser su asesora, pues me parece estupendamente, pero que no lo haga pues del bolsillo de todos. Que bueno, como el sueldo se lo pagamos nosotros, que bueno, tienen la libertad de hacer con su dinero lo que quiera, pero bueno, no deja de ser nuestro, ¿no? Al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, cosas de ser representante público. La cuestión es que a mí me vienen a la cabeza y me vienen también muchas, ¿no? De empresas pertenecientes a algunas instituciones de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana que pues nunca se ha visto a nadie entrar en ellas o que no se ha visto nunca hacer ningún tipo de actividad a esas empresas. Famoso es el caso de la pareja de aquel diputado en Cortes Valencianas que no apareció nunca por el parking de las Cortes Valencianas. Era una especie de fantasma, ¿no?
Aquí tenemos el preventorio, ¿no? Que dentro de poco se van a plantear hacer el preventorio de Aguas de Busot, pues parlamento, porque seguramente haya menos fantasmas que en los propios parlamentos. Disculpen ustedes el chiste, pero y esto no es ningún chiste, porque está en juego pues el dinero de todos. Y deberíamos, pero no, deberían hacer autocrítica y pensar que al final la paciencia de la gente, mientras ellos engrosan las instituciones públicas con amigotes, al final la paciencia de la gente se va engrosando, se va engordando y va al final, cuando la paciencia supera su límite, terminas explotando. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería o nuestra biblioteca de Alejandría particular. Siempre digo que el Senado de España tiene la suya y el Senado de Alicante Plaza, como no podía ser de otra forma, también tiene la suya propia. Y tenemos un libro, o tengo en mi caso en mis manos, pues esas mismas manos que los personajes que hemos comentado pues utilizaban para enchufar a sus amigos, pero aquí las utilizamos para leer y para cosas de utilidad, ¿no? Y tengo en mis manos un libro recién salido, de un viejo conocido, seguramente también por José Luis Ábalos. Se trata de el nuevo libro de Iván Redondo, que lleva el título del Manual. Ojalá lo hubiese leído Coldo, que no sé si se habrá leído algún libro en su vida. Ábalos sí, yo alguna vez le he visto pasear con varios libros en su regazo. Pues creo que ese, de haber salido antes, pues no habría cometido todos estos fallos que ha cometido. Léanlo, porque leer a Iván Redondo siempre es interesante. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.